La corte ejemplar llegó para reemplazar la que había acompañado al presidente Carlos Menem con su mayoría automática, que sirvió para convalidar los ajustes, las inhumanas privatizaciones, los negocios corruptos, la frivolidad y la precarización laboral del gobierno que Cristina y Néstor no solo acompañaron, sino que también aplaudieron. El mismo gobierno que indultó a los militares genocidas que luego del histórico juicio a las juntas militares habían sido condenados. Sin embargo, Cristina Fernández, durante sus presidencias, se permitió en muchas ocasiones cuestionar a esa misma corte a la que hoy llama ejemplar. Lo hizo cada vez que ese máximo tribunal no convalidó sus caprichos, ejemplo con la ley mal llamada de democratización de la justicia y que solo buscaba legalizar una justicia militante. Los acusó de su pasado político y de integrar un partido judicial, claro, cada vez que no acataban sus pretensiones de poder imperial o directamente Néstor y Cristina no cumplieron los fallos judiciales. Cristina Fernández habla de la decadencia de la justicia, cuando podríamos hablar de la degradación moral de la República a partir de su gobierno. Solo es cierto que donó su fortuna mala vida a sus hijos para evadir sus obligaciones tributarias y las investigaciones judiciales sobre su patrimonio. En Comodoro Pino se inventó un método de privación de la libertad de ningún inocente. Se abrieron, cuando todavía ella era presidenta, procesos judiciales que aún están en curso y en los que se han probado los delitos de corrupción cometidos por ella misma y varios de sus funcionarios, todos los que salieron enriquecidos brutalmente al fin de su gobierno. Solo por recordar algunos, José López dejando los bolsos con dólares en la puerta del convento, los hijos de Báez contando dólares en la Rosadita, que después pesaban en valijas que trasladaban en sus aviones, Julio De Vido, Amado Vudú, solo son algunos tristes ejemplos de la corrupción generalizada que simboliza el aprovechamiento de las funciones públicas en beneficio propio y la decadencia, sí, ética a la que sometieron al país. No hay ni persecución ni lawfare, justicia a los corruptos del kirchnerismo. La Corte de los Cuatro está integrada y hoy presidida por el juez a quien lanza ahora Cristina Fernández sus dardos incendiarios, sin mencionar que el mismo Rosati, además de haber representado al peronismo en la provincia de Santa Fe, fue ministro de Justicia de la Nación designado por Néstor Kirchner y renunciante de ese mismo gobierno cuando empezó a advertir los negocios particulares que se hacían desde el poder. La ley a la que se refiere, declarada inconstitucional por el fallo de la Corte en diciembre pasado, era inconstitucional desde que la sancionaron, como resultado de otro capricho de Cristina Fernández, que luego de intentar cooptar, disciplinar a los miembros del Poder Judicial, decidió, por esa ley, tomar el manejo arbitrario de las decisiones para nombrar o destituir jueces en el Consejo de la Magistratura. La ley que el mismo fallo repone en su vigencia no es ninguna cuestión antojadiza, sino el resultado justamente de los acuerdos y consensos ultramayoritarios que se consiguieron entre todos los miembros del Congreso después de la reforma constitucional del 94. Pero está claro que el disgusto, y así lo manifiesta, lo demuestra, es el rechazo de la enorme cantidad de recursos presentados por ella y su defensa para dilatar las investigaciones y el avance de las pruebas y de los juicios orales en las causas de corrupción. Lo que le molesta es que obstruyan su estrategia de impunidad. No hay persecución, al contrario.
En causas como Odebrecht, Argentina ni siquiera avanzó en las investigaciones. Odebrecht confesó haber pagado millones de dólares en nuestro país y sí avanzaron las causas similares en otros países. En Argentina la justicia es demasiado lenta en la investigación de los delitos de corrupción y las penas tampoco son suficientemente ejemplarizadoras. La Corte ha rechazado los recursos porque son legal y jurídicamente improcedentes. Cristina Fernández de Kirchner tiene múltiples procesamientos que fueron dictados y convalidados en varias instancias y por muchos jueces, fiscales y camaristas, porque los delitos se cometieron y las pruebas están. Como está probada su relación con Lázaro Báez, un cajero de banco que fundó la empresa constructora Austral Construcciones al mismo tiempo que su amigo Néstor Kirchner llegaba al gobierno nacional en mayo del 2003 y de ahí se hizo tremendamente rico. El gobierno nacional, primero Néstor, después ella, autorizaban los beneficios a través de adjudicaciones de obras públicas de manera irregular, por las que cobraba sobreprecios, usaba facturas truchas y ni siquiera terminaba las obras. Y el amigo después le devolvía en formato de alquileres, de inmuebles o de hoteles, parte de aquello que había cobrado. Pocos casos hay de un circuito de pago de una coima tan clarito. El único plan canje en la justicia es el que llevan adelante sus jueces militantes, para compensar tratando de demostrar que todo es igual. Denuncias falsas, descalificaciones, intentos de amedrentar, cualquier estrategia vale para sostener sus mentiras. La utilización de la grieta como estrategia electoral y la confusión o compensación de responsabilidades solo han servido para convalidar a la Argentina en el sentido de su decadencia. Es oportuno referenciar la vida de los argentinos y los problemas cotidianos, pero no es precisamente la actividad de los jueces lo que afecta esa vida social. Es un gobierno sin rumbo, la insensibilidad frente a los que sufren parados mirando desde sus palacios y fortunas, o desde el recibo de la jubilación de los 4 millones, la ineficacia de una gestión que ajusta salarios y jubilaciones con la inflación y niega los problemas sociales mientras sigue disfrutando de sus privilegios. La libertad condicional a que están sometidos los argentinos es la condena por su gobierno, aunque hoy trate de despegar. Y la destrucción de la igualdad es el resultado de que ustedes siempre creyeron que están por sobre el resto, que nos miran desde arriba, señalando con el dedo y a los gritos. El imperativo de todos los partidos políticos no es recuperar la justicia de Néstor Kirchner, sino la democracia de Raúl Alfonsín, que no se abrazó al éxtasis que le producían las cajas fuertes. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés qué? Éxtasis. ¿Vos sabés qué? Sino que nos devolvió para siempre la libertad y los derechos.